Bienvenidos y bienvenidas al espacio ambiental de Canal Capital, la televisión pública. Hoy tenemos una emisión, es una entrega especial que continúa el análisis sobre el tema de los humedales. En emisión anterior estuvimos con los humedales, recorriendo el humedal de Córdoba y viendo una buena práctica, un ejemplo para el país. Hoy tenemos desde el nivel nacional al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, a Guillermo Perry, exministro de Minas y Energía y asesor del Banco Mundial, y a Diana Pombo Holguín, consultora internacional y fue coordinadora de la Estrategia de Biodiversidad para el Ministerio de Ambiente, elaborando sobre las necesidades de articular mejor, de hacer una comunicación fluida entre el Ministerio de Ambiente y los otros ministerios. Nos preocupan ciertamente la actividad de los sectores productivos y es muy importante que desde los sectores productivos se piense también en ambiente. Vamos entonces a ver esta emisión. Tenemos el placer de tenerlo a usted en su madre naturaleza. Bienvenido. Bienvenido, pues, y muchas gracias por esta invitación. Bueno, mire, como estamos celebrando el mes de los humedales, Sí. nos gustaría mucho saber cuál es la política, el seguimiento de la política nacional de humedales interiores, pero sobre todo después del fenómeno de la Niña. Sabemos que el paisaje nacional cambió. Entonces, ¿cómo ha seguido el ministerio abordando ese tema desde el punto de vista del cambio climático? No, pues la pregunta es muy importante por una cosa, es porque el país es uno antes de lo que pasó con la catástrofe invernal y el país fue otro después de la catástrofe invernal. Y el hecho propiamente dicho consiste en una sola palabra: cambio climático. Es decir, el país pudo ver lo que significa el cambio climático en Colombia. Colombia, a su vez, es el tercero o el segundo país más vulnerable al cambio climático en el mundo, al lado de Pakistán y la India. Es decir, tiene una vulnerabilidad y un riesgo muy fuerte en cambio climático. Y el cambio climático es supremamente grave. Pues ustedes han visto pues, la tragedia que ha ocurrido con la temporalidad del niño, con la temporalidad de la niña, con la intensidad del niño, con la intensidad de la niña, porque ahora son fenómenos que se producen mucho más rápido, mucho más internos y mucho más paulatinos que antes. Antes eran cada 10, 15 años, ahora son fenómenos que están produciendo cada 2, cada 3 años, lo cual genera este fenómeno de cambio climático, que incide particularmente en un tema que es el recurso hídrico, que es el tema del agua. Ustedes saben que el tema central del medio ambiente, entre muchas cosas importantes, es el agua y es obviamente el suelo. Y el agua tiene que ver precisamente con su pregunta, que es el tema de los humedales. Y los humedales en el país son tan importantes como que tenemos más o menos 3 millones de hectáreas en humedales que fueron afectadas durísimo por el tema del cambio climático y la catástrofe de la ola invernal y de la sequía de hace 2 años. Bueno, entonces a todo esto se planteó en un taller de expertos en el cual participamos varios ambientalistas en el ministerio sobre el ordenamiento ambiental del territorio. ¿Cómo en este momento se está incidiendo en la política de ordenamiento territorial con los municipios, con las gobernaciones, con las corporaciones regionales? Porque finalmente pues, estamos hablando de una serie de socios de la política pública para que haya una coherencia armónica de este ordenamiento territorial frente a este paisaje nuevo del cual usted habla. Sí, desde luego, el ordenamiento territorial, a mi juicio, obviamente está hablando el ministro de Ambiente, a mi juicio debe ser un ordenamiento alrededor del medio ambiente. Y en ese sentido debe ser un ordenamiento alrededor del agua. Yo creo que el gran regulador del territorio y del suelo, no solamente en el mundo, sino particularmente en Colombia, debe ser el agua. Y en ese sentido, por eso hay que buscar unas circunstancias ya autorizadas en el Plan de Desarrollo del señor presidente Santos para excluir de actividades antrópicas algunos lugares del país, especialmente los páramos y los humedales. Bueno, ministro, y sintiendo la preocupación de muchas personas que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a estas tensiones tan fuertes que vienen de distintos sectores productivos? Está la minería, está la agricultura extensiva en los llanos orientales, está la ganadería, está la infraestructura con la construcción de carreteras. ¿Cómo ve usted que podemos colaborar con el Ministerio de Ambiente para que estas tensiones se disminuyan o se reduzcan y sobre todo que estos sectores productivos respeten
los recursos naturales y en especial los humedales. Pues precisamente por eso el gobierno nacional y a nivel distrital y a nivel regional hay que hacer en muchos casos una política de Estado. Y a nivel nacional se hace una política de Estado. Estamos intentando articular una política de Estado que permita precisamente la incidencia del ambiente. El ministro de Ambiente es, digamos, transversal. El Ministerio de Ambiente es transversal a muchas actividades nacionales, el tema de las minas, de hidrocarburos, de agricultura, de vivienda, de salud. Entonces es un ministerio transversal dentro del gabinete y por lo tanto es un ministerio intersectorial, precisamente para producir una política de Estado de manera que se excluyan unas áreas, como dice el Código de Recursos Naturales y la infinidad de leyes posteriores hasta hoy, en el plan de desarrollo, donde por ejemplo hay zonas de exclusión en los páramos de minería, de agricultura, de hidrocarburos, etcétera, de hotelería en algunos casos. Lo mismo en el tema de los humedales. El tema de los humedales, que es un tema fundamental porque es un regulador hídrico de primera categoría, precisamente que es un amortiguador del cambio climático, tanto en cuanto se convierten en reservorios en épocas de sequía, tanto en cuanto se secan o permiten drenar el agua en épocas de invierno. Entonces los humedales son de una importancia gigantesca y precisamente por eso ahora lo que le toca al ministerio es delimitar las áreas de humedales y los humedales para protegerlos de estas presiones antrópicas. Bueno, aprovechando que usted mencionó la palabra turismo, que es verdad que el sector económico del turismo tiene esa incidencia también sobre los humedales, ¿por qué no nos cuenta cuál es la posición del ministerio frente al tema del Parque Tayrona? Porque creo que mucha gente de nuestros teleaudientes de Su Madre Naturaleza se han preguntado cómo es que el ministerio está tomando el toro por los cuernos. Pues precisamente intentando tomar el toro por los cuernos. Esta es una circunstancia que viene produciéndose desde hace muchos años. Desde el Código de Recursos Naturales se establecían unos criterios, después la Ley 99 de 1993 estableció unos criterios, pero en medio de esas circunstancias ha habido mucho cambio y mucha ambivalencia en torno de qué hacer con nuestras áreas protegidas y con nuestros parques naturales. A mi juicio, digamos, la hotelería real tiene que estar en las zonas de exclusión del parque, en las zonas aledañas al parque, y los parques deberían tener solamente un ejercicio ecoturístico supremamente rígido para que sea precisamente un turismo amigable con la naturaleza. No digamos un turismo productivo en el sentido lato de la palabra, sino un turismo de naturaleza que permita la cercanía con la naturaleza y el disfrute de la naturaleza. Contemplativo. Pues veamos que usted tiene su camiseta puesta de Parques Nacionales, luego habla como jefe de Parques Nacionales siendo el ministro, así que nos encanta que nos exprese esta directriz muy clara. Sí. Y nos alegra mucho que usted esté tan comprometido como muchos de nosotros y muchos de los que nos están acompañando hoy, muchos jóvenes además. Sí. Bueno, ministro, estamos celebrando el Día de los Humedales, no el día, el mes de los humedales, para ser mucho más consistentes con todo el análisis que hay que hacerle a este tema. Hablemos de Ramsar. El gobierno colombiano tiene suscrito, es parte de la convención Ramsar. ¿Cómo se reparten, cómo está estructurado Ramsar en Colombia y cuáles son esos humedales principales de Ramsar? Pues la gente tiene que entender y los televidentes tienen que entender que los humedales, digamos, son espejos de agua que no tienen más de 6 metros de altura, pero pueden ser muy extensos o pueden ser pequeños y que tienen diferentes características dentro de su propia, digamos, vitalidad, de su propia organicidad, porque son organismos prácticamente vivos que subsumen el agua, la botan, etcétera. Es muy importante como regulador del recurso hídrico y en especial los que son, digamos, más grandes. Los Ramsar quiere decir que uno le pide, por medio de esta convención Ramsar, a el mundo que instituye un espejo de agua de esta índole para protegerlo de cualquier actividad antrópica. De manera que no se podría hacer agricultura, ni ganadería, ni turismo, ni restaurantes, etcétera. No deberían estar bajo la presión de los sectores socioeconómicos como lo están actualmente. En algunos casos, sí, y evidentemente pues el país tiene más o menos 5 Ramsar, tiene la Cocha principalmente como un Ramsar puro, la laguna de la Cocha, donde para hacer cualquier actividad tiene que ser una actividad absolutamente sostenible, pero pues bajo una protección de área que es absolutamente, digamos, intocable.
correcto, no solamente inembargable, inalienable, etcétera, sino intocable prácticamente. Pero también tiene el delta del río Tun, tiene la Ciénaga de Santa Marta, tiene más o menos unas regiones claramente establecidas en Ramsar. Faltan muchas, falta mucho. Colombia es muy rica en estas áreas. Y cuente de qué pasa con el delta del Inírida. Pues precisamente ese que usted toca es uno de los puntos centrales de este ministerio en el tema de los humedales. Estamos tratando hace ya bastantes meses, de un tiempo atrás, pidiendo que poder, con la ayuda incluso internacional de ONGs, etcétera, y si sé cuándo hay un convencimiento del Ministerio de Ambiente para producir un Ramsar en esa zona, que es una zona de 252.000 hectáreas en una zona del río Inírida muy, muy espectacular, que debe ser protegida de todo. Y esa protección debe producir pues digamos, un control absoluto de esa área para que no haya ningún fenómeno antrópico ahí, pero estamos desgraciadamente esperando el concepto de Minas, que es un concepto que nos obligan a pedir a efectos de que Minas nos diga sí o no. Obviamente, el Ministerio de Minas y Energía. El Ministerio de Minas y Energía obviamente no es un concepto, digamos, vinculante, pero sí es un concepto necesario y lo estamos esperando para pedir, exacto, para pedir el Ramsar para esa zona. Ministro, ¿y qué pasa con las comunidades indígenas, todas las comunidades que viven alrededor o de estos ecosistemas, puesto que esos ecosistemas lagunares prestan servicios ambientales? ¿Cuál es la política del Ministerio para la relación o mantener o fortalecer esa relación de conservación con esas comunidades? Pues obviamente todo el tema indígena tiene más una competencia del Ministerio del Interior, que es el que tiene la competencia general sobre digamos, las relaciones con las autoridades indígenas, etc. Nosotros también tenemos relación y yo estoy tratando de profundizar esa relación, me parece de suma importancia. Hay, digamos, 1.200.000 indígenas puros en Colombia, que es una población muy importante. Hay múltiples resguardos indígenas creados desde hace tiempos. Y estamos tratando, digamos, de que esa relación, y estamos buscando que esa relación no sea simplemente la relación de lo que nos da la consulta previa para determinados temas que tienen que consultarse con las comunidades indígenas, bien sea para carreteras, etcétera, o para proyectos de ley, etcétera. Y estamos tratando de generar pues cultura del conocimiento, concepción de parte de ellos para entenderlos mucho más en su, digamos, conocimiento ambiental. Ya. Y ahora para cerrar esta amena conversación con usted, ministro, y qué bueno que estemos, ahora somos un equipo, un gran equipo, sí, con los medios, con los medios regionales, sí, con la televisión pública. Quizás hay otro punto, es las lagunas en los páramos. Sí. El tema lagunar en alta montaña y, por supuesto, la presión que ejercen ciertos proyectos de minería. Sí, claro. Usted sabe que hemos estado muy preocupados por el tema Santurbán. Sí, yo he activado, digamos, el tema lagunar en alta montaña es fundamental. Precisamente hay un Ramsar aquí cerca de Chingaza, que es nuestro gran páramo, claro, que es tan bello páramo de Chingaza y toda de región hasta capital, Guerrero, de la región Bogotá-Cundinamarca. Bogotá-Cundinamarca, y es parte ya de la Orinoquía cuando empiezan a bajar. Y es pues espectacular para que todo aquí haya estado allá. Y hay una zona lagunar muy importante que es Ramsar. Ese es uno de los Ramsar colombianos. Y desde luego hay un mandato de ley en el artículo 102 del Plan de Desarrollo que digamos exige una delimitación del páramo, de los páramos. Colombia tiene 34 complejos de páramos que vamos a delimitar precisamente para que las actividades antrópicas como la minería que usted toma, pues quede por fuera de ejercicio en esas áreas, que es lo que ordena la ley, y en eso es lo que estamos trabajando. Ya. Ministro, en una entrevista que tuvimos con Diana Pombo, también experta en estos temas, comentabas su trabajo en Campo Alegre, en los Llanos Orientales, y sobre el estado de los esteros, o más bien sobre la amenaza que se ejerce sobre los esteros frente a la política agroindustrial del gobierno. Sí. ¿Cómo piensa usted que desde el Ministerio podemos ejercer una mayor presión para que el Ministerio de Agricultura sea muy cauteloso con la existencia de una gran cantidad de esteros y morichales que forman parte de esta red de humedales, que no son Ramsar además, pero que son importantes, muy importantes para la sobrevivencia de la flora y fauna de los llanos? No hay duda. Por ejemplo, con el Ministro de Agricultura, con el que tenemos una relación bastante cercana, estamos trabajando una agenda conjunta, especialmente en la zona de la Orinoquía, que es una zona que no está debidamente protegida, a mi juicio, sí, y que desde luego necesita determinadas protecciones, pero más o menos lo que tenemos calculado es que de las 8 millones de hectáreas que hay ahí,
digamos, 3 millones son ambientales, son netamente ambientales, y 5 millones pueden ser, digamos, disponibles para efectos, suelo disponible para efectos agroindustriales o agrícolas o incluso ganaderos. Pero esas 3 millones de hectáreas o 4 millones de hectáreas que estamos viendo cómo las metemos en una agenda, pues tienen que ser debidamente protegidas, porque hay un tema de morichales y de esteros supremamente importantes que se van a volver importantísimos hacia el futuro. Es decir, el país no puede repetir lo que le pasó hace años, digamos, bien en el Magdalena Medio, que fue un desorden como se desarrolló la ganadería, la agricultura, a un gran costo de servicios ambientales y de pasivos ambientales, que fue muy fuerte en el Magdalena Medio, y lo mismo en el Urabá, tanto en el Chocuano como en el Antioqueño, y ni se diga en la parte de la costa atlántica, en la parte superior, por ejemplo, en el Cesar. De manera que la Orinoquía tiene que ser uno de nuestras franjas para poder hacer esa protección que habla Diana Pombo. Bueno, pues ustedes ven que este diálogo, ojalá que sigamos y continuemos con este diálogo fluido con el Ministerio. Claro. La mayoría de nuestros oyentes que saben la importancia de relacionar lo local con lo regional y la política nacional, de manera que estemos construyendo juntos un país ambientalmente amable y que nos permita que esto fluya el diálogo y la participación ciudadana para la conservación de los humedales. Muy bien. Ministro, muchas gracias. ¿Usted quiere mandarle un mensaje a los jóvenes de este país en este mes de los humedales? Claro que sí, que se estudie más el tema de los humedales. Humedal tiende a ser una palabra extraña para uno. Y digamos, en las grandes ciudades, en Bogotá, en Medellín o en cualquier capital de departamento, los humedales han sido muy maltratados porque han sido víctimas de la piratería durante muchos años, de la piratería urbanística, etcétera. Lo que tendían era echar escombros en los humedales para poderlos tapar y después vender eso por metro cuadrado. Sin saber que eso se iba a inundar después. Sin saber que eso iba a acabar con todo, con tanto los acuíferos como con la regulación de agua de superficie, etcétera. Es una cosa muy complicada, de manera que cada vez que vean un humedal o cada vez que vean a alguien dañando un humedal, por más mínimo que sea, una laguna pequeña, así sea de barrio, inmediatamente denunciar ante las autoridades, porque las autoridades sí saben y apreciar lo que significa un humedal. Ministro, muchísimas gracias. Esperamos volverlo a tener en este espacio de Su Madre Naturaleza. Pues muchas gracias y desde luego estaré cuantas veces ustedes quieran para compartir con ustedes estos temas ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en Su Madre Naturaleza y a continuación vamos a ver la entrevista con Diana Pombo. Y les queremos recordar que nos encanta recibir comentarios y correos de ustedes a sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co. Diana Pombo, bienvenida a Su Madre Naturaleza. Nos encanta realmente que nos acompañe, que en su paso por Bogotá podamos realmente intercambiar experiencias, amigas de vieja data, colegas arquitectas urbanistas, usted de la Nacional. Y ahora, en este día de los humedales, vemos con preocupación, y muchos ambientalistas lo han mencionado, la presión que tienen los recursos naturales frente a toda esta actividad del sector productivo. Los humedales se han ido como achicando. Es que no es sino, la gente dice, ¿qué está pasando? ¿Se van a desaparecer? Esa es una gran preocupación. Usted en su experiencia de vida, de mundo y en Colombia, ¿cómo cree que podemos frenar o mitigar esta tendencia que está actualmente en curso? Gracias, Margarita. Gracias por la invitación a este programa. Yo la experiencia a veces es negativa en cuanto a lo que uno quisiera, lo que uno trabaja y los resultados que se tienen, las políticas, la incidencia de lo ambiental y lo que hacemos los ambientalistas para incidir en las políticas públicas pareciera como arar en el desierto. Son experiencias que tienden a ver que la gente no entiende mucho la importancia de los humedales para el desarrollo. Eso es una experiencia que hemos tenido en Colombia. Yo he tenido la ocasión de vivir en Perú, en Brasil, en Indonesia, en México, y de trabajar en esos temas del desarrollo ligado a las comunidades, y es una constante permanente en todas partes. O sea que los trópicos, como usted menciona en su libro, los trópicos del otro lado del mundo, de los antípodas, están sufriendo esas mismas consecuencias y esa misma presión. Las mismas. El modelo de desarrollo es prácticamente el mismo, cambia el grado de avance o el grado de
fuerza que tenga el motor del desarrollo, las locomotoras mineras, o los proyectos de desarrollo de expansión urbana, o los proyectos turísticos, pero siempre ha sido a costa de los humedales, sin entender que los humedales son los que permiten la sostenibilidad del desarrollo. Ahora, ¿por qué mucha de la gente no ha entendido qué quiere decir esto de la prestación de servicios ecosistémicos por parte de los humedales? ¿Qué servicios prestan los humedales? A ver, ¿cómo podemos realmente aumentar la conciencia para su protección? Yo creo que hay dos niveles ahí en los que habría una posibilidad de trabajo. Definitivamente una política ambiental que incida verdaderamente en la política pública o que haga parte de la política pública implica que haya tomadores de decisiones que estén conscientes de que el medio ambiente no es un costo, sino que es una inversión que se le hace para el desarrollo. Eso lo hemos visto en Indonesia, los humedales totalmente agotados, los manglares, las ciénagas, los humedales en las zonas interiores, en el Brasil, en el nordeste, que se han tratado de... En Brasil es distinto porque hay unas políticas públicas que protegen la pequeña agricultura, los pequeños campesinos y productores, y otra que impulsa el desarrollo. Y sin embargo, a pesar de haber hecho un programa para organizar que cada campesino pueda tener su dotación de agua a través de programas como el de Millón de Cisternas, al mismo tiempo se están desviando unos ríos con todos sus humedales, con todas sus cuencas transformadas, dejando campesinos que viven de los humedales sin tener esa posibilidad. Entonces, eso es la misma presión que estamos sintiendo aquí en la Orinoquia, por ejemplo, con los cultivos extensivos de palma y aquellos proyectos que buscan estas grandes extensiones donde hay esteros y pequeños espejos de agua, no importa, se le pasa por encima, o con el ganado, todo ese desarrollo agropecuario. ¿Eso está sucediendo también allá? ¿En los distintos países? En todas partes. En Indonesia es impresionante, es mucho más fuerte que aquí en Colombia. La palma africana, por ejemplo, en los llanos, ahora en el libro que les mostré hace un rato, yo estoy hablando del problema que tienen los llaneros, la cultura del llano y la vida en el llano, prácticamente agotada o apagada o en peligro de verse agotada en las zonas donde no se ha hecho, por una falta de comprensión de lo que puede ser una política minera que respalde, que respete, que conviva con los humedales, con la vida y con la cultura de los habitantes. Eso mismo que se vive en el Casanare, por ejemplo, sí, que es una de las historias que estuvimos aquí mirando. Estamos viendo Campo Alegre. Campo Alegre, la historia de una familia, de unos amigos en el Casanare. Esa historia se repite en Indonesia. Yo estuve viviendo en Sumatra. La presión de los palmicultores sobre los humedales en zonas estratégicas del norte de Sumatra es absolutamente impresionante, y las políticas públicas de gobernantes que muchas veces no están tan supremamente conscientes de lo que están haciendo, permiten que los apoyen los grandes empresarios, que les dan recursos, que los apoyan, y finalmente terminan cediendo, en nombre de un desarrollo verde, terminan cediendo el terreno de grandes valores ambientales y servicios ambientales por un desarrollo de palma africana masivo como el que se ve en Malasia, por ejemplo. Lo mismo sucede en el Brasil, lo mismo sucede en el Perú, lo mismo sucede en Colombia. Lo que yo creo que es interesante ver acá es la sociedad civil organizada, y las redes sociales, la respuesta de la sociedad civil, trabajando y defendiendo sus valores propios. Ese es un tema muy importante. Y la capacidad de trabajar en políticas públicas no necesariamente ambientales, sino que las políticas del desarrollo entiendan que el medio ambiente es parte integrante de esas políticas y no una molestia o un poco de ambientalistas ahí gritando o simplemente un estorbo para el desarrollo. O sea, lo que usted está diciendo es que hay que ambientalizar más el Ministerio de Transporte para la infraestructura que se construye en las carreteras. Hay que ambientalizar más el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura, y eso que quizás es como el más sensible a estos temas. Y hay interlocutores, porque es que en otros no hay interlocutores. Entonces, desde el punto de vista del Sistema Nacional Ambiental, y usted que ha trabajado en Colombia, que ha trabajado con las corporaciones regionales, ¿cómo cree usted que podemos fortalecer este Sistema Nacional Ambiental precisamente para que estos recursos naturales, estos espejos de agua, tengan una mayor gobernabilidad del agua?
o gobernanza del agua? Yo diría que la palabra ambiental o ambientalista y ambiente se ha vuelto peyorativa, ha perdido como, se ha malentendido de alguna manera. Si uno habla del desarrollo racional, sin necesidad de decir ambientalizar, porque ya está diciendo... Sostenible. O sostenible, que es más o menos lo mismo. Sí. Si uno habla de un desarrollo racional, donde la materia prima de la cual se nutre los procesos del desarrollo está tenida en cuenta, igual no hay necesidad de llamarlo ambientalizar, es simplemente tener en cuenta eso, ese valor, esos servicios, esos bienes y servicios de los cuales se nutre el desarrollo. Y ese es el tema del cambio climático, ese es el tema de los humedales, ese es el tema del desarrollo, que la gente a veces se le olvida que estamos trabajando el desarrollo a partir de la naturaleza que tenemos y no de otra. Y que eso hay que respetarlo, hay que manejarlo bien, racionalmente. Ya casi yo he tratado de no usar mucho las palabras ni el desarrollo sostenible ni el ambiente, porque se malentienden, se malinterpretan. Entonces, o se utiliza mal, ¿no? O se utiliza mal. Sí. Bueno, este mensaje es muy importante para los jóvenes que nos acompañan en este programa, que nos han venido escribiendo, y ojalá que reaccionen a estos comentarios, porque efectivamente el Día de los Humedales nos permite posicionar un tema muy político, y es precisamente cómo estos espejos de agua interiores, pero también exteriores, porque hay costeros, como usted bien lo dice, ¿no? Ciénaga Grande de Santa Marta, que es ciénaga costera, que permite este flujo de aguas salobres y dulces para que haya una vida que vive de este flujo de aguas. Todos estos recursos que han sido afectados por la minería, la agricultura y la ingeniería nacional. Mire usted, por ejemplo, lo que pasó con el Parque Isla de Salamanca. Entonces, hay demasiados testimonios de tiempos atrás que muchos de los jóvenes que nos escuchan no los conocieron o no saben de eso. Entonces, ¿usted qué mensaje le envía a estos más jóvenes que quieren trabajar por la protección de los humedales en el país? Yo les diría que conozcan el territorio en el cual viven. Conociendo el territorio, uno lo sabe entender y sabiéndolo entender, lo sabe manejar. Y que ayuden a que otras personas conozcan sin que eso se vuelva una guerra de principios, sino simplemente la forma de mejor aprovechar los recursos que se tienen y que esperemos que se tengan. Bueno, mire, yo quiero aprovechar también porque usted trajo este libro. Este encuentro ha sido maravilloso, Diana, que hacía tiempos no nos veíamos, pero son estas amistades hermosas de la vida, y es sobre relatos de series y paisajes, de seres y paisajes. Diana Pombo nos trae este libro de trópicos, y aquí usted trae distintos ejemplos. ¿Por qué no se refiere quizás a uno de los que nos atañe con el tema de hoy? El tema de Campo Alegre, por ejemplo. Hablemos de los esteros de los llanos nuevamente, porque en el programa anterior hablamos de la Orinoquia y nos interesa seguir trabajando sobre estos predios que están muy distantes de Bogotá, pero que son importantes para la vida en Bogotá. Hablemos de este caso, de esta desaparición de esteros a causa de esta presión de la agricultura extensiva. Para eso aclaro un poquito que yo lo que hice fue unas historias muy cortas, no necesariamente relatadas por mí, pero sí se basan en experiencias que yo he vivido. La de Campo Alegre es la historia de una familia Barragán, que son unos amigos míos que tienen una finca en el llano, y es un recorrido que hago yo con ellos, o que ellos hacen, viendo su finca que han mantenido toda la familia durante generaciones. Familia de finqueros, de llaneros. Familia de llaneros. Sí. Y con una información que les han dado de que en la finca vecina los vecinos han vendido a una compañía de palma africana. Y es el recorrido valorando y mirando los sonidos del llano, las actividades de ganadería, pero la protección de los ecosistemas, esos esteros maravillosos, esos paisajes tan maravillosos con esos sonidos, esos morichales, esas plantas que recogen el agua tan valiosas. Es un recorrido mostrando todo eso hasta un punto en que llegan a la frontera de su finca con la finca vecina y lo que encuentran es el silencio. Es el silencio
la ausencia de los sonidos del llano. La ausencia de los sonidos del llano, que es la ausencia de la vida del llanero, sustituida por unas empresas que han arrasado con absolutamente todos los sistemas naturales que están ahí, han dejado una tierra y lo que se oye, lo que se ve es el silencio. Bueno, ustedes ven que es tan importante esta reflexión y estos otros casos que usted nos presenta en el libro de Trópicos, que esperamos que todos los jóvenes que nos están viendo puedan adquirirlo. Vamos a, más adelante, decirles cómo se consigue la segunda edición. Diana Pombo, bienvenida a este programa y hasta pronto. Muchísimas gracias, Margarita. Fue un gusto. Ahora veremos una nota muy bella con niños y niñas del Colegio Nueva Colombia, un colegio distrital cercano al humedal de Tibabuyes. Miren ustedes. Este colegio es un colegio netamente ambiental, pues que tenemos como vecino el humedal de Tibabuyes, que para nosotros es muy significativo y es un patrimonio cultural, social, y rendimos homenaje a nuestros antepasados, los muiscas. Nosotros hemos hecho investigaciones de especies, de animales, de aves, de plantas. El humedal para nosotros se ha convertido en un aula viva, un lugar de investigación, donde los estudiantes hacen trabajos de ecosistemas, análisis de la flora, la fauna, de aguas. Llevamos 8 años de trabajo, bastante permanente, constante, y trabajamos con la Fundación Santa Fe 3 años, con los cuales hicimos un programa de expedicionarias en el humedal. Se trataba de recorrer el humedal e ir buscando las especies que más nos llamaran la atención, que son endémicas y no endémicas. Nosotros las investigábamos, buscábamos sus funciones, para qué servían, unas son medicinales, otras son de industria. También trabajamos en la huerta, que es otra aula viva de nosotros, en el cual está conectado con el humedal, porque en la huerta utilizamos materiales orgánicos que pueden venir al humedal, entonces los utilizamos en la huerta como un abono. Hicimos tintes naturales con todo lo que es la naturaleza del humedal, invitamos padres de familia, involucramos la comunidad para hacer este trabajo de investigación. Ellos analizaban las plantas, escogían una especie, la dibujaban, para qué servía, toda la parte ancestral, y cada uno lo iba plasmando, y con eso hicimos un libro. Y este es el libro. En este libro nosotros encontramos varias de nuestras hazañas en el humedal. Fuimos expedicionarios mutis por el humedal. Nuestra mayor reflexión es hacer como un llamado a toda la comunidad en general, a que hagamos un alto en esos malos hábitos que tenemos adquiridos, como es el de arrojar escombros en cualquier sitio y no mirar cómo estamos afectando con nuestra naturaleza. El agua, sabemos que el humedal es fuente de agua y el agua es nuestra fuente de vida, y se está agotando debido al mal uso, al uso irracional que nosotros hacemos de ella. Un corazón para cuidar el agua. Para mí el humedal es un sitio de respeto, pues porque para nuestros antepasados los muiscas era así. 2 corazones para ahorrar energía. Voy a ahorrar la luz. Ese es como un alto para que miremos cómo nosotros podemos contribuir y colaborar en el mejoramiento de nuestro planeta. 3 corazones para cuidar las plantas. Pues a mí la verdad me gusta mucho trabajar con el humedal, con el proyecto, ya que es una forma de ayudar a la tierra y al medio ambiente. 4 corazones para dejar la basura en su lugar. Chata isca muisca. Niños, el agua es vida, por lo tal es fuente de la naturaleza. Debemos conservarla para que las futuras generaciones lo tengan. Y todos los corazones del país para que con nuestro amor y convivencia podamos tener un planeta mejor. Para hablar de humedales se necesitan varias miradas. Por eso fuimos a conversar con Guillermo Perry, exministro de Minas y Energía, pero además su mención es sobre el tema de la infraestructura. Miren ustedes cuál es el impacto de las vías, las carreteras y la infraestructura sobre todos esos cuerpos de agua en el país. Guillermo Perry nos explica. Guillermo Perry
exministro de Minas y Energía y además de Hacienda, y además usted jugó un papel muy importante en la Constituyente del 91 para introducir los temas ambientales, lo cual yo creo que la comunidad ambientalista está muy agradecida y qué bueno hoy que pudiéramos hablar en el mes de los humedales sobre cómo podríamos mejorar la comunicación entre el Ministerio de Ambiente y el resto de los ministerios, sobre todo los de las locomotoras. Margarita, muchas gracias por la invitación. Sí, a recordar los debates en la Asamblea Constituyente, se hablaba de distintas posiciones. Ahí había al principio quienes estaban pensando solo en el crecimiento económico y quienes estaban pensando solo en el tema ambiental. Y llegamos a una conclusión de consenso, que lo que Colombia necesita es desarrollo sostenible. Eso quiere decir desarrollo, pero también ambientalmente sostenible. Y todas las normas de la Constitución están orientadas hacia ese fin. A mí por eso me sorprende que hoy día hayamos vuelto a polarizar el debate entre desarrollo y protección ambiental. Creo que eso se debió a que en el gobierno pasado comenzaron a dar licencias mineras en todas partes, incluidos los páramos, sin ninguna consideración por el tema ambiental. Y entonces se ha generado una reacción contra eso. Y también por la evidencia de lo que pasa con lo que hoy día se llama la minería ilegal, que es absolutamente depredadora del medio ambiente. Entonces, me parece lo siguiente: los países que se han desarrollado y que son hoy día países ricos y sociedades prósperas y ambientalmente sanas a partir de los recursos naturales, como el caso de Australia, como el caso de Canadá, lograron combinar un desarrollo minero vigoroso con una muy buena protección ambiental. Eso es absolutamente posible. Y en Colombia tenemos ejemplos clarísimos de eso. Un ejemplo que vienen a ver de todo el mundo, que es el caso del Cerrejón. Cerrejón, que es la mina de carbón más grande que tenemos, tiene un tema de recuperación de tierras que es pionero a nivel internacional. Y viene gente de afuera a verlo para aplicarlo en otros países. Ahora, no todas las empresas en Colombia tienen los mismos estándares y sería deseable que se subieran los estándares. Aquí nos pasó sobre todo una equivocación muy grave con lo que en su época llamábamos la pequeña y mediana minería. Cada vez que un ministro, porque a mí me pasó, trataba de ir al Bagre, Antioquia, o a algún otro sitio donde había pequeña y mediana minería y se estaban explotando las cosas con falta de técnica y con depredación ambiental, salían todos los políticos del lugar a decir, no los moleste, que esto es un problema social y político, por supuesto. Y entonces nunca se hizo mucho para mejorar la pequeña y mediana minería, y nosotros intentamos en ese momento, por ejemplo, con el carbón, con Carbocol creamos unos centros de apoyo técnico a la pequeña y mediana minería que les ayudaron a mejorar las técnicas, a mejorar el tratamiento ambiental y a tener licencias sobre a legalizar su situación, porque muchos eran ilegales, no ilegales en el sentido de hoy, en el sentido de esa época, que no tenían títulos, eran informales. Y por haber descuidado eso, no solamente se hizo mucho daño ambiental en zonas como las zonas del Bajo Cauca, por ejemplo, que fue aterrador lo que pasó, sino que además los paramilitares se dieron cuenta que esa era una mina, como el Estado no estaba controlando eso, se metieron ahí, y esa es hoy día una fuente de recursos de los paramilitares. Estamos en el peor de los mundos. De otra parte, a mí siempre me ha impresionado cómo el país ha frenado excesivamente el desarrollo de la gran minería, cuando la gran minería se puede hacer perfectamente compatible con el medio ambiente, como se muestra el caso de Cerrejón. Nunca se ha dejado de hacer gran minería del oro en este país, nunca. Entonces tenemos esa pequeña y mediana minería. Eso al principio pasó porque la minería del oro la manejaba el Banco de la República, porque era el único que podía comprar oro para las reservas internacionales. Entonces le preocupaba la compra del oro, pero no el desarrollo de minería a gran escala. Y después ha habido algunos intentos y siempre aparecen unas reacciones excesivas sobre el tema de poder hacer gran minería del oro en Colombia. Yo he dicho que la regalía del oro probablemente está bajita, que se debe subir,
y hay compañías mineras en todo el mundo. Hemos perdido grandes oportunidades de compañías mineras que se han ido para el Perú, se han ido para Venezuela, se han ido para Brasil y se han ido para otros países, están en Sudáfrica, están en todas partes, haciendo gran minería de oro con controles ambientales y en Canadá. Eso es viable, deberíamos poder hacer eso. Con estos antecedentes voy a contestar la pregunta. Y para hacerlo me voy a referir a otro tema que hemos estudiado recientemente en la Comisión de Infraestructura. En la Comisión de Infraestructura vimos que muchas de las grandes obras que el país necesita en infraestructura han tenido problemas gravísimos de demoras, de sobrecostos, por la falta de coordinación entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, obras de interés público que el país necesita, que el Ministerio de Transporte dice son vitales. Todos sabemos que hay un atraso en infraestructura. Y por no trabajar juntos, el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente, después cuando el concesionario, además le ponen al concesionario de sacar la licencia ambiental. ¿Al concesionario? Sí, es ridículo. El Estado, si considera que es una obra prioritaria, entonces el Ministerio de Transporte se debería sentar con el Ministerio del Medio Ambiente y entre los dos decir, sí, por aquí debe ser la vía, aquí está bien, tengan estas precauciones y echa adelante. Dele la licencia ambiental al propio ministerio y él hace las contrataciones. No ponga a los privados a hacer esto. Pero además, el Ministerio del Transporte pues no se cuida en pensar bien el proyecto desde el principio con consideraciones ambientales. Y el Ministerio del Medio Ambiente es exageradísimo, porque para darle una licencia ambiental a una carretera hay que saber más o menos por dónde pasa. Usted no tiene que tener los diseños de ingeniería al último milímetro. Eso es totalmente absurdo. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces, nosotros recomendamos en la Comisión de Infraestructura que se creara una comisión interinstitucional, que lo permite la Constitución, a la cual se le delegue la responsabilidad de coordinarse en ese campo de la infraestructura. Ahí están. Ya el gobierno aceptó eso y creó esa comisión. Están el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía, no sé si Telecomunicaciones, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio del Interior, porque también se ha vuelto esto un lío increíble con las consultas con las comunidades. Y tienen el mandato de conjuntamente mirar cuáles son las obras importantes de infraestructura que necesita el país, cómo se deben hacer y en qué forma para que ambientalmente sean razonables, cómo se debe hacer un proceso serio y expedito con las comunidades y que el país pueda tener el desarrollo de infraestructura que necesita. Especialmente ambientalmente sano. Pues, no solo con ustedes, claro, especialmente con ustedes es, pero en general para el desarrollo económico esto es básico. Algo parecido se puede hacer con la minería. Se podría crear una comisión interinstitucional también con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio del Interior, por lo menos esos tres, para que hagan lo mismo, para que definan claramente en qué zonas del país definitivamente no se debe hacer minería. Parques naturales, que tienen, digamos, ambientes ecológicos humedales muy valiosos y parcialmente frágiles, posiblemente los humedales principales, páramos, etc. Que se define eso con toda claridad. Y de resto, que cada vez que alguien venga a buscar una licencia, pero sobre todo cuando el gobierno quiera sacar a licitación grandes áreas mineras para hacer gran minería, que nos está haciendo falta en este país, para que se haga gran minería, en ese momento, ese proyecto se haya mirado conjuntamente entre los tres, se hayan hecho las consultas a las comunidades y esté por lo menos una licencia ambiental provisional antes de hacer las concesiones. Eso es lo que sería lo lógico y lo natural para hacer. Entonces, esa sería la sugerencia que yo daría y nos evitaríamos cosas como una cosa que vi esta semana. Vi en un periódico diciendo como, qué cosa tan maravillosa, la AMLA, la Agencia de Licencias Ambientales, le negó la licencia de explotación a tantos proyectos carboneros que hubieran duplicado la producción de carbón de Colombia. No dicho eso, como país nos debería dar vergüenza
que no somos capaces de coordinar internamente entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Medio Ambiente para así duplicar la producción de carbón, porque el carbón no va a estar ahí, el mercado de carbón no va a estar toda la vida. Con la preocupación ecológica, tarde o temprano, los países van a dejar de usar menos carbón y nos vamos a quedar con una riqueza enterrada. Entonces sería bueno duplicar, pero obviamente de una manera con protección ambiental, como lo hace Cerrejón, para volver a poner el ejemplo. Entonces, digamos que la buena noticia sería la Agencia de Licencias Ambientales encontró, después de trabajar con el Ministerio de Minas y Energía y con el Ministerio del Interior, que podemos duplicar la producción de carbón en proyectos ambientalmente sanos con estas restricciones, etcétera, etcétera. Esa sería la buena noticia. Pero Guillermo, Perry, ¿cómo hacemos para que las autoridades locales, por ejemplo, tengan, y las corporaciones regionales, un mayor control, por ejemplo, para evitar lo que pasó con la barcaza de la Drummond recientemente? Sí. Fíjese usted cuántas toneladas de carbón se fueron al mar en la bahía de Santa Marta. Sí, eso yo no lo he visto lo suficiente, pero me da la impresión de que fue un accidente, que es muy lamentable y que obviamente la Drummond tiene que corregir, tiene que arreglar. Pero yo pienso que ahí tenemos otro problema. La mayoría de las corporaciones regionales no tienen la competencia profesional para hacer bien esta tarea. Nosotros estamos en mora de hacer un cambio ahí, donde el Ministerio de Medio Ambiente y la ANLA vuelvan a recoger buena parte. Yo conozco cosas horribles hechas por las corporaciones regionales, o bien permitiendo cosas absurdas que nunca se había debido permitir, o bien parando proyectos que hubieran sido vitales para el desarrollo de la región, que estaban bien concebidos desde el punto de vista ambiental. Es un signo de incompetencia y muchas veces de una politización excesiva del tema. Entonces eso sería mejor, más bien, que se recogiera un poco a nivel nacional, sinceramente, por lo menos para los grandes proyectos mineros, porque si no, vamos a seguir como estamos. Esperamos que este programa y los que siguen permitan aumentar la fila de candidaturas de humedales y cuerpos de agua de Colombia a la Convención Ramsar. Agradecemos a quienes nos acompañaron hoy en las entrevistas y esperamos que ustedes nos escriban a sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co. Los veremos próximamente, cada viernes y repetición los sábados a la 1 de la tarde. Hasta pronto.